Hola, hoy les vamos a explicar el ciclo de Krebs y cómo este se va a involucrar en la medicina y en nuestros cuerpos. Antes de hablar del ciclo de Krebs, es necesario que entendamos qué son las enzimas, que van a formar parte de todos los procesos del ciclo de Krebs. Las enzimas son proteínas creadas para eficientar procesos bioquímicos. Tenemos muchos tipos de enzimas que van a formar parte del metabolismo del cuerpo. Las enzimas van a estar formadas por tres partes: el cuerpo de la enzima, su sitio activo y algunas van a tener un sitio alostérico que va a regular su velocidad. El sitio activo es en donde va a llegar el sustrato que con ayuda de la enzima se va a convertir en el producto de nuestra reacción química. Ahora vamos a explicar los tipos de enzimas que hay. Las enzimas alostéricas son enzimas más especializadas que las enzimas normales. Estas van a tener un sitio alostérico, que es en donde va a llegar a unirse un inhibidor o un activador. Los activadores son los que van a permitir que la enzima realice sus procesos o acelerarlos, mientras que el inhibidor es la que va a permitir que se cierre para que evite hacer esos procesos o desacelerarlos. Vamos a empezar por las enzimas oxidorreductasas, que son enzimas que catalizan reacciones de oxidorreducción, es decir, la transferencia de electrones de una molécula donante a otra aceptora, como por ejemplo la glucosa oxidasa, que es la que estamos viendo en la pantalla. Las transferasas son enzimas que transfieren grupos funcionales de una molécula donadora a una receptora, como por ejemplo la transglutaminasa, que es la que estamos viendo. Las hidrolasas son enzimas que son capaces de hidrolizar, o sea que van a descomponer enlaces químicos por su reacción con el agua y van a unir agua, como la amilasa, que es la que estamos viendo. Las liasas son enzimas que producen rupturas en compuestos orgánicos por un mecanismo distinto a la hidrólisis o la oxidación, generando con esta actividad un doble enlace. Una peculiaridad de las liasas es que requieren la participación de un solo sustrato para efectuar una reacción en un sentido y de dos para realizar la reacción en sentido opuesto. Las isomerasas son enzimas que catalizan cambios estructurales o geométricos en una molécula, transformando un isómero de un compuesto químico en otro. Por ejemplo, pueden transformar una molécula de glucosa en una de galactosa. Las ligasas son enzimas capaces de catalizar la unión entre dos moléculas de gran tamaño, dando lugar a un nuevo enlace químico. Generalmente sucede junto con la hidrólisis de un compuesto de alta energía, como por ejemplo el ATP, que proporciona energía para que dicha reacción tenga lugar. Las enzimas translocasas son proteínas que se encargan de mover otras moléculas. Estas enzimas catalizan el movimiento de moléculas o iones a través de las membranas o su separación dentro de ellas. El ciclo de Krebs, también conocido como el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, es una serie de reacciones químicas que ocurren en la matriz mitocondrial y que se desempeñan un papel fundamental en el metabolismo celular. A continuación, te presento los pasos del ciclo de Krebs. El paso uno es acetil-CoA más oxalacetato, que pasa a citrato más CoA. El acetil-CoA, produciendo la glucólisis y la beta-oxidación, se combina con el acetato para formar citrato. 2. El citrato pasa del citrato a isocitrato. El citrato se convierte en isocitrato a través de una reacción de isomerización. 3. Isocitrato a acetobutarato más CO2 más NADH. El isocitrato se convierte en alfa-acetobutarato, liberando el dióxido de carbono y produciendo NADH. 4. Alfa-cetobutrato más NAD más CoA pasa a succinil-CoA más NADH más CO2. El alfa-cetobutrato se convierte en succinil-CoA, liberando el dióxido de carbono y produciendo NADH. 5. Succinil-CoA más GDP más PI pasa a succinato más CoA más GTP. El succinil-CoA se convierte en succinato, liberando el CoA y produciendo GTP. El 6, que es succinato más FAD, pasa a fumarato más FADH2. El succinato se convierte en fumarato reduciendo FAD y produciendo FADH2. 7, fumarato más H2O pasa a malato. El fumarato se convierte en malato a través de una reacción de hidratación. Últimamente, el último paso es de 8, malato más NAD, más de pasa a oxalacetato
más NADH. El malato se convierte en oxalacetato, reduciendo NAD más produciendo NADH. Los productos del ciclo de Krebs son de 2 moléculas de CO2, 3 moléculas de NADH, una molécula de FADH2, una molécula de GTP que se convierte en ATP. Por último, es importante destacar que el ciclo de Krebs es un proceso cíclico, es decir, que el oxalacetato se regenera al final del ciclo para que pueda comenzar de nuevo. Ahora les mostraremos un enfoque en el que relacionamos el ciclo de Krebs con la medicina. El ciclo de Krebs tiene importantes aplicaciones médicas debido a su papel en la producción de precursores esenciales para procesos catabólicos y anabólicos. Sin embargo, este ciclo es vulnerable a alteraciones en la disponibilidad de sustratos como el piruvato y el oxígeno, o a disfunciones en las enzimas involucradas, lo que compromete la generación de ATP y la homeostasis energética celular. Estas perturbaciones tienen un impacto significativo en tejidos con alta demanda energética como el cerebro, el corazón y los músculos, provocando manifestaciones clínicas que van desde fatiga leve hasta condiciones neurológicas y cardiovasculares severas, dependiendo de la magnitud de la disfunción y los tejidos afectados. En la diabetes mellitus, cuando no está controlada, implica una falta de insulina o una resistencia a su acción, y esto altera la glucólisis y el metabolismo de carbohidratos, reduciendo la disponibilidad de piruvato que se genera a partir de la glucosa. La disminución de piruvato reduce la formación de acetil-CoA y ralentiza el ciclo. Además, se favorece la lipólisis produciendo cuerpos cetónicos como fuentes de energía alternativa. En el cáncer, las células cancerosas, al estar buscando energía, a menudo adoptan la glucólisis anaeróbica incluso en presencia de oxígeno, y esto es un fenómeno conocido como efecto Warburg. Aunque las mitocondrias no están dañadas, las células cancerosas utilizan menos el ciclo de Krebs, favoreciendo vías metabólicas que proporcionan precursores para la biosíntesis en lugar de energía a través del ATP. Las enfermedades mitocondriales son producto de mutaciones en el ADN mitocondrial o nuclear que afectan enzimas del ciclo de Krebs, como la succinato deshidrogenasa o la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Las deficiencias enzimáticas alteran la continuidad del ciclo, limitando la producción de NADH y FADH2, que son esenciales para la cadena de transporte de electrones, y la generación de ATP. Como ejemplo, tenemos el síndrome de Melas, que es donde hay una acumulación de lactato por un metabolismo anaeróbico compensatorio. Déficit energético. Causas. El ciclo de Krebs es la principal fuente de NADH y FADH, que son moléculas que alimentan la cadena de transporte de electrones para la síntesis de ATP. Sus efectos van a ser la fatiga extrema, la reducción de la función muscular y la insuficiencia cardíaca. Acumulación de metabolitos. Causas. Si las enzimas del ciclo de Krebs no funcionan, los intermediarios como el piruvato o el lactato pueden acumularse, teniendo efectos como la acidosis láctica. Daño neurológico. La causa es que el cerebro es especialmente dependiente de la energía derivada de la respiración aeróbica y como efectos tiene convulsiones, ataxia, retraso cognitivo o demencia en enfermedades crónicas y en casos graves, coma o muerte cerebral. Alteraciones metabólicas sistémicas. Causas. Las células recurren a vías metabólicas compensatorias, lo que genera problemas adicionales, y como efectos tenemos la producción excesiva de cuerpos cetónicos, hipoglucemia y pérdida de masa muscular. Enfermedades relacionadas. Melas, encefalomiopatía mitocondrial con acidosis láctica y episodios de ictus. Resulta de mutaciones genéticas que afectan el ciclo de Krebs y el metabolismo mitocondrial. Síndrome de Leigh. Trastorno neurodegenerativo asociado con deficiencias enzimáticas del ciclo. Cardiomiopatías. Insuficiencia energética en el miocardio.